Dios les bendiga, bienvenidos a un estudio más de la bendita y santa palabra de nuestro Señor Jesús. Hoy en esta tarde agradecidos con Dios por todas las maravillas que Dios ha dado y por todo lo que nos ha hecho pasar también con pruebas, luchas, gracias a Dios también por ello. Bienvenidos a este estudio que hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el Señor cuando regresa al Padre, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que regresa al Padre. Hace algunas semanas, creo que 2 semanas atrás, hablamos acerca de otro consolador. Entonces vamos a hablar acerca hoy de que Cristo regresa al Padre y cómo es que regresa, ¿verdad? Porque a veces están pensando como que es diferente al Padre o que es diferente al Espíritu Santo. Entonces la Biblia es muy clara cuando dice que hay un solo Dios, ¿verdad? Y tenemos que entender por qué Cristo dice regresa al Padre. ¿Y qué dice la Biblia? No que interpreta la gente, sino qué es lo que dice la Biblia. Porque como hemos visto anteriormente, ¿verdad? Pues usted dice, yo acepto a Cristo, es verdad, Dios está en mi corazón, es verdad, o el Espíritu Santo habita en mí, es verdad. Y vemos también, dice la Biblia, ¿verdad?, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y también que somos el templo de Dios, ¿verdad? Y que Cristo habita en nosotros, y que el Espíritu de Cristo habita en nosotros. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? No es que habita en 2, 3 o 4 o 10, nada. Es uno solo el que habita en su corazón, desde luego, siempre y cuando la haya aceptado en su vida. Y a aquellos que no le conocen, le invitamos a que lea la Biblia, que medite en ella. Si quiere leerlo como un simple libro de texto, lo puede leer. Yo sé que Dios hará una obra también ahí en su vida, como lo hizo con nosotros, y sé que tiene un plan también con usted. Antes de meditar en la palabra del Señor, vamos a orar y pedirle a Dios dirección para que nos ayude con este estudio y que sea a través de las Escrituras que nos vaya guiando y entender por qué Cristo dice que va al Padre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, gracias le damos, Señor, por la bendición que nos da de estar de pie, Señor. Por todas las maravillas, Señor, que nos ha dado en este día, Señor, nuestro alimento, las fuerzas de salir adelante, de levantarnos, Señor, el abrir nuestros ojos ya es una maravilla, Señor, el poder respirar, el poder levantarnos, Señor, y hacer nuestras actividades. Gracias, Señor. Gracias también, Padre, por las pruebas en nuestra vida, ya que eso fortalece más nuestra fe. Le pedimos, Padre, en este momento, por este estudio, que sea usted el que nos esté guiando en todo momento, Señor. Que sea su palabra, Padre, que el Espíritu Santo nos esté guiando, Señor, en cada momento, no que sean las ideas de los hombres, sino que dice su palabra, Señor. Así mismo le pedimos, Padre, por los que van a estar escuchando, para que prepare su corazón y que pueda caer, Señor, la semilla en una buena tierra. Así también, Padre, por aquellos que por primera vez nos van a sintonizar el día de hoy o cualquier otro día, también le pedimos por ellos también para que les ayude, Padre Santo, y le rogamos, mi Señor, que nos guíe en todo momento a través del Santo Espíritu por medio de la palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, vamos hoy a ver Cristo regresa al Padre. Y hace algunas semanas hablamos acerca del Consolador, ¿verdad? Que cuando dice, ¿verdad?, que procede del Padre, y vamos a comenzar con esta escritura. Vamos a ir a Juan capítulo 15 y versículo 26. Juan capítulo 15 y versículo 26. Juan, le recordamos, apunte la cita bíblica y luego la busca para así darle prisa. Y al final del estudio siga usted meditando en la palabra del Señor, porque es importante que usted también lea la palabra y que la medite después de que nosotros ya hemos concluido. Y en cualquier lugar donde vaya a escuchar un mensaje, un sermón, una palabra, de repente que alguien está dando, apunte la cita, apunte el mensaje, porque le va a ayudar mucho en un futuro también. Juan capítulo 15, versículo 26. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús: pero cuando viniere el Consolador, el cual yo enviaré del Padre, es a saber, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Hablamos acerca del Consolador, ¿verdad? Que es el mismo Señor, ya que cuando el Señor dice, ¿verdad?, que no los dejaré huérfanos, volveré a vosotros, estaré con ustedes hasta el último de sus días. En fin, dice, bueno, Cristo va a volver, va a venir después de la gran tribulación, va a venir después de la era de Dios, o cuando viene el Señor. Pero luego dice, ¿verdad?, que no los va a dejar huérfanos, ¿verdad? Pues esa es la cosa. ¿Por qué? Vimos también ese estudio, ¿verdad? Porque era necesario que Cristo se fuera, ¿verdad? Porque dice que si no se iba, no iba a venir el Espíritu Santo. Entonces, eso, hermanos, hay que entenderlo también, porque era necesario que Él se fuera. Vea los estudios anteriores, ya que si Él no se va, no vendría el Espíritu de verdad. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Pero ahora dice, ¿verdad? Vamos a ver esta versión, el versículo nuevamente, dice, pero cuando viniera el Consolador, que es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual yo enviaré del Padre, es a saber, el Espíritu de verdad,
Y dice, el cual procede del Padre. Ahí lo detenemos. Procede. Ya vimos que el decir procede es que su origen viene del Padre. O sea, no viene de otro lugar más que del Padre. No de un lado, al lado izquierdo, al lado derecho, arriba, abajo, no. Procede. Su origen viene del Padre mismo. Entonces, cuando Él envía su Espíritu, habla de su Espíritu Santo, la promesa del Padre, está hablando del Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque si alguien dice, bueno, es que el Padre es uno y el Espíritu Santo es otro, entonces cuando dice el Espíritu de Dios, por fin, ¿qué? ¿Es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo? Y esa es la revoltura que traen muchos cuando separan a Dios en 2, 3, 4 o 5, ¿verdad? Depende cómo lo interpreta la persona. Les he hablado de aquellos que creen que el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen también 3 de trinidades cada uno, ¿verdad? Y es una revoltura tremenda. ¿Por qué? Por no entender la divinidad de Dios. Eso es algo de muy importante entenderla. Ahora aquí dice el Señor, dice, el Espíritu de verdad procede del Padre. Pero vamos a ver de dónde viene Jesús. Eso es lo que vamos hoy a tomar el tema. El tema es Cristo vuelve al Padre. Vamos aquí a Juan capítulo 16. Apúntele por favor del 1 al 5. Juan 16, del 1 al 5. Y nos brincamos al versículo 10. Pero usted va a leer, ¿verdad? En su casa todo el capítulo. Yo me voy a los textos más, o a los versículos más importantes. Todo es importante, pero para este estudio específicamente me voy a los más indicados. Pero usted tiene que leer todo el capítulo, ¿verdad? Para que no piense que es otra cosa lo que estamos hablando. Y por causa del tiempo también tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Pero lea su Biblia también. Juan capítulo 16, del 1 al 5, y nos brincamos al 10. Dice en el nombre de Jesús, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no seáis ofendidos. 2. Os echarán en las sinagogas aún más. La hora viene cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. 3. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. 4. Mas os he dicho esto, para que cuando aquella hora viniere, os acordéis de ello, que yo os lo había dicho. Esto empero no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. 5. Mas ahora voy al Padre, dice. Voy al Padre que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? ¿Verdad? El Señor está hablando acerca de que va a regresar al Padre. Dice, voy al Padre. ¿Pero dónde va? ¿Va al lado derecho? ¿Va al lado izquierdo? ¿Arriba? ¿Abajo? O como dice también acá, que procede del Padre. ¿A dónde va Jesús? Versículo 10. Dice en el versículo 10. Perdón, déjeme ver aquí. 16. Perdón, a ver, aquí estoy confundido. Oh, sí, el versículo 10, perdón, es el 10. En el 10 dice, de justicia, por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más. Entonces, hablando el Señor, dice, voy a mi Padre. Entonces, cualquiera puede pensar, oh, va al Padre, bueno, pues está el Padre y está el Hijo. ¿Verdad? Como muchos lo interpretan. Hay unitarios, ¿verdad? Que no es bíblico eso. Hay dualistas, tampoco es bíblico. Hay trinitarios, tampoco es bíblico. Y hay multidioses, ¿verdad? Que tampoco es bíblico. Hay un solo Dios, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí dice Jesús que va al Padre. Va a regresar al Padre. Entonces, bueno, ¿pero a dónde va? ¿Y cómo era Jesús antes de estar en la tierra? ¿En el cuerpo que tiene? ¿O cómo era antes de manifestarse de la Virgen María? ¿Cómo era? Es una muy buena pregunta que debemos de hacernos. Y recuerde, usted sea celoso de la palabra, no de lo que le han enseñado los pastores o sacerdotes, no. Sea celoso de la palabra, enamórese de la palabra, guíese por la palabra, ore antes de leer la Biblia. ¿Verdad? Porque muchas veces, oh, es que usted está mal. Bueno, sí, siéntese, vamos a analizar la Biblia y vamos a leer todo lo que es la Biblia. ¿Verdad? No nomás los pedacitos que a veces ponemos. Yo por eso le digo, usted lea todo el capítulo para que vea de qué está hablando. Yo no digo, aquí tenemos la única verdad. No, hermano, la verdad aquí está, lo tiene al alcance de su mano. Si no lo busca, pues ya es cosa de usted. Anoche hablamos acerca de eso, ¿no? De que mi pueblo perece, dice por allá en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero no porque Dios no le quiso dar el conocimiento. Dice ahí mismo en el versículo 6, dice, por cuanto rechazaron el conocimiento. O sea que era culpa de ellos que habían rechazado el conocimiento, no es que Dios no quiera darlo. Lo mismo pasa hoy en día. Pero hay una gran confusión y hasta divisiones por esto. ¿Por qué? Porque no nos sentamos a analizar y les he dicho, hagan estudios bíblicos.
inviten al pastor también, porque hay pastores perezosos que no leen la Biblia. Invítelo también a que lea la Biblia, fórcenlo a que lea la Biblia. Porque eso es muy importante, hermanos. Hay una tremenda división en el pueblo de Dios precisamente por no escudriñar la palabra del Señor. Vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces dice que va a volver al Padre. Acuérdense, el Consolador vendrá, procede o sale o su origen es del Padre. Pero ahora Jesús vuelve al Padre. Y acuérdense que era necesario que Jesús se fuera para que viniera el Consolador. Pero ahora dice, ¿verdad?, que Él va al Padre. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a ver aquí mismo en el capítulo 16, pero vamos a ver el versículo 16. Vamos a leer 16 y 17. En el nombre de Jesús, versículo 16. Un poco y no me veréis. Y otra vez un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Fíjese bien, este juego de palabras de repente confunde. Dice en el 16, un poco y no me veréis. Otra vez un poco. ¿Y qué dice? Y me veréis. Porque yo voy al Padre. Entonces parecería como que está jugando adivinanza, ¿verdad? Bueno, te vas, te vienes, te vemos, no te vemos. Señor, ¿qué pasa aquí? Un poco y no me veréis, pero otro poquito más y me veréis. Y dice, porque yo voy al Padre. Nuevamente dice, voy al Padre. Versículo 17. Entonces dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco y no me veréis, y otra vez un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. O sea, ni ellos entendían, y fíjese bien. Dice, no me van a ver, pero sí me van a ver. Dentro de un poco me van a ver, dentro de un poco no me van a ver. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? Es una buena pregunta de los discípulos, ¿verdad? Yo me haría también la misma pregunta y bueno, ¿qué significa esto? ¿Que va al Padre y no lo vamos a ver? Pero sí lo vamos a ver. Y dice que un poco y un poco. Entonces, ¿vamos a verlo o no lo vamos a ver? Entonces, por eso hay que entender lo que está diciendo. No me van a ver dentro de poco, pero dentro de poco me van a ver. ¿Pero cómo lo van a ver? Si Él va al Padre, ya se va a quedar en el cielo. ¿Cómo lo van a ver? Entonces, eso es muy importante. Recordemos cuando Pablo va rumbo a Damasco, la Escritura dice que ahí el Señor se le manifiesta, ¿verdad? Dice que cae Pablo y ahí le habla el Señor. Entonces, ¿por qué no le habló el Espíritu Santo? ¿Verdad? Que era el que iba a hacer el trabajo después de que el Señor se fuera. Y vemos en ocasiones que el Señor habla, pero también vemos que el Espíritu Santo habla. Entonces, eso es algo muy importante. Y Dios les habla, el Espíritu de Dios habla. ¿Quién habla por fin de los tres? Hay que entender esto. Vamos a ver aquí versículos 27 y 28. Les recuerdo, lea todo el capítulo, pero yo estoy usando ahorita los textos que nos van a ayudar en ese estudio. Versículos 27 y 28. 27 en el nombre de Jesús. Porque el Padre mismo os ama, porque el Padre mismo os ama, por cuanto vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Fíjese bien, dice, porque han creído que yo salí de Dios. 28, ahora note lo que dice aquí, salí del Padre. Bueno, ¿salió de Dios o salió del Padre? Ah, no, pues el Padre es Dios. Ah, bueno, salió del Padre. Y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Nuevamente dice que va al Padre, pero ya lo está aclarando que dice salí del Padre o salí de Dios, que es lo mismo, Dios y Padre es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús cuando dice vuelvo al Padre, porque de ahí salí, está diciendo el Señor. Entonces vamos a ver, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo, acerca de dónde estaba Jesús antes entonces. Siempre ha estado al lado derecho de Dios, como muchos creen, ¿verdad? Que está a la diestra, así literalmente al lado derecho. Entonces vamos a ver, en la Biblia también, y esto lo hablamos hace meses atrás, si mal no recuerdo, como cerca de 6 meses, de que hay un solo trono en el cielo. Y muchos creen, oh, hay 3 tronos. No, esto no dice la Biblia para nada. Entonces, eso es muy importante. Es un solo trono donde está el Cordero, o un solo trono donde está Dios. ¿Verdad? Eso es muy importante entenderlo. Pero ahora dice, ¿verdad?, que vuelve al Padre. ¿Por qué? Porque salió del Padre. Dice, han creído que salí del Padre. Versículo 27, analizando esto. Porque el Padre mismo os ama. Porque el Padre mismo os ama, por cuanto vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, fíjese bien, ya dicen que yo salí de Dios, y en el 29 dice, pero el 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre, regresa al Padre. Versículo 29, vamos a leer del 29 en adelante. Versículo 29, le dicen sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ningún proverbio dices. O sea, ya a ellos se les había aclarado el entendimiento.
Ya no estaban preguntando, ¿cómo que un poco y no lo vemos, un poco y sí lo vemos? Ya ellos se empezó a abrir el entendimiento, que eso es lo que tratamos en ese estudio, hermanos, de que usted entienda lo que dice la Biblia, no lo que interpretamos nosotros, ni un pequeño grupo o un grupo grande, no. ¿Qué dice la Biblia cuando está hablando que el Espíritu, el Consolador, sale o procede del Padre, su origen es del Padre? Ahora dice que Jesús va al Padre, pero dice, yo salí del Padre y ustedes han creído que salí del Padre, por tanto, vuelvo al Padre. Dice, ¿ustedes han creído que salí del Padre o salí de Dios? Ahora dice aquí, versículo 30, ahora sabemos que sabes todas las cosas y no has menester a nadie de preguntar, y no has menester que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Fíjese bien cómo a ellos se les está aclarando lo que no entendieron hace unos segundos atrás. Ahora lo están entendiendo y dice versículo 30, ahora sabemos que sabes todas las cosas y no has menester que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Fíjese bien ahora, ya ellos sabían que había salido de Dios. No de un lado de Dios o arriba de Dios o abajo de Dios, no. Que había salido de Dios, porque el Señor les dice en el 27 que Él había salido de Dios. Versículo 31, le respondió Jesús, respondiéndole Jesús, ¿ahora creéis? 32, aquí la hora viene y ya es venida en que seréis esparcidos cada uno a los suyos, me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, mas tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Lo que predican hoy en día, contrario a la palabra de Dios, ¿verdad? Que usted no debe de sufrir, que es hijo del rey, que usted no está hecho para andar batallando, que usted glorifica al Señor y que le va a dar mucho dinero, nomás diezme y ofrende. Una gran mentira. En el mundo va a recibir aflicción, eso dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué pasa aquí? Dice, he salido del Padre. Y ustedes han creído que he salido de Dios. Y ahora ellos, se les empieza a abrir el entendimiento, ya no están pensando ellos de que, viene del lado derecho de Dios o del trono de Dios de un lado. No, no, no. Ellos dicen, sabemos que ha salido del Padre. ¿Por qué? Por lo que empezaron ellos a entender, porque anteriormente no habían entendido ellos. Pregunta, ¿qué será esto que dice que lo vamos a ver dentro de poco y no lo vamos a ver? Y luego dice que va a volver al Padre. ¿Qué significa esto? Y cuando empieza a ver, empieza a hablar el Señor, se les abre el entendimiento. Por eso es bien importante que usted escudriñe la palabra de Dios. No se vaya con que los unitarios o que los trinitarios o que los dualistas. No, no, no. Usted váyase con la palabra del Señor. Esa es la base principal, hermanos. Por eso hay una gran división hoy en día. Congregaciones bien formadas que predicaban santidad se han dividido precisamente por estos puntos, por no escudriñar. Hermano pastor, siéntate con los miembros, primeramente con los ministros. Vamos a escudriñar esto, ¿a poco estamos mal? Pero si estamos bien, vamos a confirmar. Ahí me dijo un pastor, yo tengo 20 años predicando esto, a mí nadie me va a enseñar, y aventó el libro que me prestó. O sea, ¿qué es eso? O sea, esa no es una actitud de un siervo de Dios. El siervo de Dios se va a sentar, va a escudriñar, y hoy me he sorprendido bastante, ¿verdad? Que yo tengo muy buena relación con los adventistas, muy buena relación. Yo admiro a varios de ellos, uno de ellos mi hermano Esteban Born, ¿verdad? Yo lo admiro bastante. Pero me ha sorprendido que hay un grupo ya de ellos que se han estado apartando de las cosas que predican. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya algunos de ellos ya no son trinitarios y se están apartando de yo le invito a que investigue. De hecho, al hermano Born por ahí ya lo han hecho a un lado ahí de varias congregaciones. ¿Por qué? Porque él está hablando del bautismo en el nombre de Jesús y está hablando de que no hay una trinidad así. ¿Por qué? Porque Elena G. de White, ¿verdad? Yo tengo libros de Elena G. de White, ¿verdad? No era trinitaria ella, ¿verdad? Eso es muy claro. Entonces, por eso es de que se le está abriendo los ojos. Claro, la gran mayoría no acepta eso, pero sí hay grupos, hermano, conozco varios, que van cambiando su doctrina. No lo básico, ¿verdad? La salvación, el sacrificio de Cristo, los puntos que ellos tienen, no eso, pero en cuanto a otras doctrinas también fundamentales, van cambiando su manera de pensar. ¿Por qué? Porque la Biblia los tiene que guiar, y eso es algo bien importante, hermano. Le invito a que usted investigue, que no me crea a mí, sino que usted investigue. Bueno, vamos al punto otra vez. Aquí el Señor dice, yo salí de Dios, y ahora ellos, dice, sabemos que ha salido de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que sabes ha salido de Dios. Alguien puede decir, no, eso no es literal, eso no es... Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Acompáñenme ahora al capítulo 17 y vamos a leer del 1 al 5.
Juan 17, del 1 al 5. Dice en el nombre de Jesús: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es venida, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bueno, pero el Padre glorifica al Hijo y el Hijo al Padre. Bueno, vamos a ver qué significa esto. 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 3. Y esta es la vida eterna. Fíjese bien cuál es la vida eterna. Ya hablamos un día acerca de este punto. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien tú enviaste. Entonces, que conozcan al único Dios verdadero y que conozcan también a Jesús, al que fue enviado por el Padre. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Óigalo bien. Dios le dio una obra que tenía que hacer, un trabajo que tenía que hacer, que tenía que desempeñar aquí en la tierra. Tenía un trabajo, tenía un objetivo al venir a la tierra. Versículo 5. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, ya está hablando el Señor: glorifícame. Primero, que Él va a glorificar al Padre, el Padre lo va a glorificar a Él, pero dice: glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que fuera la creación, antes de que fuera todo creado. Entonces, antes de toda la creación, allí estaba, hermano, Jesús glorificado en el Padre. ¿Cómo está esto? Fíjese el versículo 6. Este es otro tema muy diferente, pero vamos a ver lo que dice el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste a mí, y han guardado tu palabra. Fíjese bien lo que está diciendo aquí, hermanos. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres. Pero ¿cuál fue el nombre que manifestó el Señor y presentó a la humanidad? El nombre de Jehová, el nombre de Yahvé, el nombre de Ja, el nombre de Elohim, el de Hashem, el de Yeshua. ¿Cuál fue el nombre? Es otro tema muy diferente, pero fíjese bien, todo esto va en la misma columna vertebral de la fe del cristianismo: la divinidad del Señor Jesús. ¿Quién es el Señor? Él es solamente la segunda persona de la Trinidad, pero dicen, bueno, es Dios, pero es Dios hombre. O otros dicen, bueno, no fue Dios hombre, simplemente fue como la mano derecha de Dios. Entonces, hay una confusión tremenda por no saber quién es Jesús. Hágase la pregunta: ¿dónde estaba Jesús antes de nacer de la Virgen María? ¿Cómo estaba Él con ese cuerpo que tenía cuando nació en la tierra? ¿O no ocupaba cuerpo antes? Hágase esa pregunta, que es bien, bien importante. Y ahí va a empezar a abrirse todo lo que usted tiene dudas de la palabra. Recuerde, déjese guiar por el Espíritu de Dios, no por lo que le traten de convencer los pastores, no, ni los sacerdotes, ni el Papa, ni nada. Déjese guiar por la palabra del Señor. Así como ellos entendieron que había sido de Jesús, primero no lo entendieron, pero ahora lo entendieron. ¿Por qué? Porque cuando estás leyendo la Biblia, estás meditando en ella, habrá cosas que te puedan confundir un poco, pero cuando empiezas a escudriñar, empiezas a abrir tu entendimiento espiritual. De eso se trata la palabra del Señor. Es palabra espiritual, hermanos. No es un libro cualquiera, no es como una revista que estamos leyendo. Por eso el Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna y dan testimonio de mí. Allí es donde va a encontrar la verdad. Pero ya aquellos que van a la iglesia ni Biblia llevan ya. ¿Por qué? Porque lo que diga el pastor está bien. Hermano, no está bien eso. Tiene que usted escudriñar en su casa, leer la Biblia. Tiene que meterse tiempo a la palabra del Señor, porque si no, no va a entender nada. Nomás lo que le digan donde usted nació espiritualmente. Hay quienes se congregan en un lugar por muchos años y nada más saben lo que enseñan ahí, pero no leen la Biblia. Y eso es algo muy penoso, porque el pueblo de Dios, hermano, está pereciendo por falta de conocimiento. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia. El Señor dice: bueno, voy a volver al Padre, pero bueno, salí de Dios. Pero el Espíritu de verdad también dice que procede del Padre, es decir, salió del Padre, su origen fue el Padre. Y ahora Jesús también dice: voy al Padre. Vamos a ver, aquí mismo el capítulo 17, pero vamos a leer versículos 6 al 8 ahora. Luego este es parte del tema, pero vamos a ver el 8, y que sigue, perdón, 6 al 8, ¿qué dice ahí en el 8? Vamos en el 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste a mí y han guardado tu palabra. 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti.
Ahora están conociendo, o sea, ya se está revelando a ellos. 8. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que salí de ti. Fíjese bien, ya estaban ellos ahora sí con la revelación, que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Acuérdese, dice que el Señor lo envió con un propósito. El Padre envió a Jesús con un propósito, pero cuando termina el propósito, regresa al Padre, tiene que volver al Padre, de donde fue salido. Muy importante esto. Ahora acompáñenme a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 3 nada más. Juan 1, versículo 1 al 3. Antes de leer esta escritura, déjenme aclararle algo también muy importante. Juan es el evangelio que habla más de la divinidad del Señor Jesús. Yo le recomiendo que lea las 5 cartas de Juan, el evangelio, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Lea las cartas y vea lo que habla acerca del Señor. Póngase un cuaderno a un lado, no una hoja ahí que se encontró del niño que tiene la escuela, no. Agárrese un cuaderno para eso y va apuntando las citas bíblicas, va apuntándolas. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Cuando menos lo espera, se le va revelando lo que Dios tiene ahí. Eso es bien importante, hermano pastor. Motiva a tu gente para que también lean la Biblia, que mediten en ella, que se enamoren de la palabra del Señor. Y cuando van leyendo la palabra del Señor y oramos antes de leerla, Dios nos va revelando. Habrá algunos que van a tardar en entenderlo. Pero mire, el amor del Señor nos va a ayudar para que podamos todos llegar a la estatura de Cristo, dice la palabra de Dios. Eso es bien importante. Entonces lean estas 5 cartas. Lean también, hermano, por ejemplo, Isaías habla mucho de la divinidad del Señor. Entonces, toda la Biblia, pero estos libros, estas cartas, hablan bastante de la divinidad del Señor. Así que te recomiendo que hagas eso. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el nombre de Jesús. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Déjeme decirle que la mayoría tiene verbo. La palabra griega es logos. Y la palabra logos en griego quiere decir palabra. Mi Biblia es una versión antigua y esta Biblia dice palabra, no dice verbo como la mayoría dice. Pero entonces por eso le estoy leyendo así. Versículo 1. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando le ponen palabra por verbo? Algunos dicen, no, es lo mismo. Pero fíjese bien cómo ya le está cambiando la mentalidad. ¿Por qué? Porque cuando usted dice palabra y cuando dice verbo, es lo mismo. No es lo mismo, aunque teóricamente es lo mismo, pero no en su esencia espiritual. ¿Por qué? Porque ya está hablando de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios estaba en el principio con Dios y era Dios, dice. Y luego dice en el 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Está hablando de que todo fue creado por la palabra. Pero la palabra es Cristo. Claro que la palabra es Cristo. Por eso dice aquí que todo fue creado por Él. Todo. Nada de lo que está creado, ni siquiera una pequeña cosa, no fue hecha sin Él. Versículo 3. Todas las cosas, perdón. Sí, 3, nuevamente. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas, hermano. No quedó nada fuera de su creación, de su participación. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho, que es hecho, fue hecho. Todo fue hecho por Él. Ahora note el versículo 14, ver 14. Y la palabra fue hecha carne. ¿Cuál carne? ¿Cuál palabra? De la que está hablando arriba. Ahora le pregunto, ¿cuándo fue que la palabra fue hecha carne? Bueno, cuando nació de la Virgen María. Ahí es donde es hecha carne o nace el Señor. Dice, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oiga, de unigénito del Padre, de un gen, de un solo gen, de un mismo gen. Eso es bien importante, no de primogénito, sino de unigénito. Dice aquí, y la palabra fue hecha carne. Esa palabra que estaba en el principio con Dios, con la que creó todas las cosas, esa palabra se encarnó. Acuérdense que el Señor dice que Él va a regresar al Padre, porque yo salí del Padre. ¿Pero cómo salió del Padre? Ahora está diciendo que esa es la palabra de Dios.
Dice versículo 1, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Ah, mira, ahí estaba a un lado, pero ¿qué dice ahí? Y la palabra era Dios. No dice la palabra era un Dios, como dice la versión de los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo dice un Dios. No, eso no dice. Dice era Dios. Ahora, vamos a ver cómo es que Jesús creó. Y por ahí tenemos un estudio que hace más de un año lo dimos y dice cómo fue que Jesús creó. Es otro tema también muy profundo que va tomándose desde el antiguo pacto al nuevo pacto para confirmar lo que dice la Biblia. Ahora vamos a ver Génesis capítulo 1. Vamos a leer diferentes versículos. Génesis capítulo 1, versículo 3 en primer lugar. Y dice en el nombre de Jesús, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así de fácil, dijo Dios, sea la luz, y ya está, se hizo la luz. Versículo 2, dice en el 2, y dijo Dios, haya firmamento en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Versículo 7, e hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento, de las aguas que estaban sobre el firmamento, y fue así. O sea, dijo Dios y fue así, punto. Versículo 9. Y dijo Dios, júntese las aguas debajo de los cielos en un lugar y aparezca la porción seca, y fue así. Nomás dijo y fue así. En el 4, y dijo Dios, vamos hasta el final del versículo 11, perdón, el versículo 11, perdón, versículo 11, y dijo Dios, y el final del versículo 11, y fue así. Me brinqué ese versículo para no se refiere a lo mismo. Dijo y fue así. Dijo y fue así. Versículo 14. Y dijo Dios. Y luego al final del versículo 15, porque se refiere a lo mismo, al final del 15 dice, y fue así. Ahí me detengo. Cada vez que el Señor decía algo, se hacía. No era de que estaba agarrando masa o andaba agarrando elementos y formándole cosas. No, simplemente dijo Dios y fue así. Punto. Él hablaba y se creaban las cosas. No había más. El tema no es cómo creó Jesús, no. Pero vamos a ver lo que pasa. Él decía, hágase la luz, y se hizo la luz. Así de fácil. Hágase esto y se hizo. No había nada más. Pero no dice ahí que estaba Jesús, no dice que estaba ahí el Espíritu Santo o estaba el Padre. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sí dice que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que pasa? Dios dijo y se creó. Dios dijo y se creó. No había más. Ahora acompáñenme para entender este texto. Acompáñenme al Salmo 33 y versículo 9. Hay muchas escrituras, pero vamos a usar nada más una. Salmo 33, versículo 9. Salmo 33, versículo 9. Y apúntenle también el 6, también se refiere a lo mismo. Es Salmo 33, versículo 6 y versículo 9. Los dos versículos, 6 y 9. Pero digo, hay muchos más versículos que podríamos utilizar, pero el tema no es cómo creó Jesús, ¿verdad? Pero vamos a ver acerca de quién es el que creó las cosas. Salmo 33, versículo 6. Oiga lo que dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Óiganlo bien, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Brínquese al 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Fíjese qué sencillo. Cuando vimos en Génesis capítulo 1 donde dice, y dijo Dios, hágase la luz, dice, y fue así. ¿Por qué? Porque nomás decía Él y se formaba. Ahora, ¿quién creó, Dios o el Hijo? Bueno, aquí dice que por la palabra de Dios fueron formados o creados los cielos, hermanos. Y si vemos vemos Juan capítulo 1, del 1 al 3, dice que en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y versículo 14 dice, y la palabra fue hecha carne, es decir, esa palabra que creaba las cosas, porque todo fue creado por Él,
esa palabra que creaba las cosas fue encarnada en un ser humano, que era nuestro, o es nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios fue la que creó todas las cosas. Por eso cuando nosotros le decimos en Juan capítulo 1 y cambiamos el verbo por palabra, inmediatamente nos da otra idea completamente diferente. Pero cuando vemos la versión que así debe decir, logos es palabra, y cuando usted dice en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra está aclarando es Dios, entonces no cabe la menor duda de que Dios estaba creando, Dios estaba hablando y la palabra estaba creando. Versículo 9 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Que dice en Génesis capítulo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan 1.1 dice que, perdón, del 1 al 3 dice que todo fue creado por Jesús, todo. Y sin Él nada de lo que es creado fue creado. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra de Dios. Ahora va tomando sentido cuando dice el Señor, dice, voy al Padre de donde he salido. Y ellos no entendieron, un poco y no me veréis, pero un poco y me veréis. Señor, ¿a qué estás jugando con esa adivinanza? ¿A qué te refieres? Ellos no entendían. Pero conforme va hablando y usted va leyendo todo el capítulo, el 16, se va a ir a leer el capítulo 14, 15, 16 y 17 de Juan, y se va dando cuenta de la divinidad del Señor Jesús, sin que nadie le explique nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad lo va a guiar a toda verdad. Pero qué bueno que se una un grupo y vayan apuntando las citas bíblicas y va a llegar al entendimiento de que hay un solo Dios y su palabra, la palabra de Dios, fue la que creó todas las cosas. Y esa palabra era el mismo Dios, porque no es fuera de Dios, es la palabra con la que Él decía, hágase la luz, se hizo la luz. Sepárese las tinieblas, cuando estaban mencionando las cosas, dice que todo era creado así. ¿Qué dice en el 9? Porque Él dijo, óiganlo bien, porque Él dijo, Él habló y fue hecho. Él mandó y existió. No había otra cosa ahí. No había otra persona de la Trinidad o una tercera. No. Simplemente el único Dios verdadero, su palabra es la que iba creando. La palabra de Él fue la que nació en la Virgen María, porque es la palabra de Dios la que se encarnó. Y esa misma palabra va a volver al Padre, pero el Espíritu de verdad procede también del Padre, o sea, sale del Padre, su origen es del Padre. Lo mismo es con la palabra de Dios, porque dice aquí en el versículo 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el Espíritu de su boca. ¿Cuál es el Espíritu de su boca? La palabra de Dios. Cuando usted va leyendo la palabra del Señor con calma, sin llevar prisa, quitarse todo lo que ya le han enseñado y comienza de ceros, entonces va a entender lo que dice la palabra del Señor. Porque la misma palabra nos va a ir guiando a la verdad. Porque dice la Biblia, Juan 17, que el Espíritu nos va a guiar a la verdad. Perdón, dice que la palabra es verdad. Y también dice que el Espíritu de verdad nos guiará a la verdad. Por tanto, el Espíritu de Dios, que es la palabra misma, nos va a guiar a la palabra del Señor. Cuando algo se contradice o no se entiende, es porque no estamos estudiando bien. Que dice, no, es el misterio de la Trinidad. No hay ningún misterio en la Biblia ya. Eso hay que entenderlo. Dice la Escritura, ese es otro tema, verá que el misterio que estuvo oculto por los siglos y las edades ha sido revelado a través de los apóstoles, también de los profetas y ahora a sus santos. Eso dice la palabra del Señor. Ahora usted puede leer, búsquese en una Biblia que tenga estudios y búsquese la palabra revelación del Señor, búsquese la palabra divinidad, o sea, todo lo que sea referente al Señor, y se va a dar cuenta que va a hablar de un solo Dios, nada más. Es bien importante esto, bien importante, para que no se deje engañar ni tampoco seducir por algunos que hablan muy bonito, muy hermoso allá, pero tuercen la Escritura. Ya no hay misterio. Busque también la palabra misterio. Ya no hay misterio ahí. Dios fue revelado en carne y punto, ¿verdad? Eso es bien interesante, bien importante que lo entendamos todos nosotros. Bueno, aquí dice que la palabra del Señor creó todo y también por el ejemplo de su boca todo fue creado. Y ahora dice que nomás Él dijo y fue hecho. Y dice que Él mandó y existió. Así de fácil, no tenía que ocupar ni ayuda de nadie, simplemente decía las cosas y fueron creadas. Lea Génesis capítulo 1 para que vea cómo fue que Dios creó o cómo Jesús creó ahí en ese momento o quién era Jesús en ese momento. Acompáñeme ahora a Isaías capítulo 55 versículos 10 y 11. Isaías
55, versículos 10 y 11. Es una cita que a veces torcemos, ¿verdad? No de mala fe, pero por no entender el contexto. Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. Isaías 55, versículo 10 dice en el nombre de Jesús: porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Está haciendo ahí una comparación de la lluvia, ¿verdad? Y de la nieve. En el versículo 11 dice: así será, está hablando en un futuro, así será mi palabra que sale de mi boca, óigalo bien, así será mi palabra que sale de mi boca en un futuro, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces muchas veces, hermano, decimos, ¿verdad? Cuando le hablamos al vecino, al compañero, a la familia, le hablamos del Señor, y entre los cristianos decimos: bueno, hermano, todo lo que le predicó a esa persona o a su amigo, la palabra de Dios no vuelve vacía. Se puede usar, ¿verdad? Sabemos que Dios va a hacer una obra en esa persona tarde o temprano, pero esta escritura no se refiere a eso, a que yo le hablo a la gente de la Biblia y bueno, la palabra no vuelve vacía. No, no se refiere a eso, que no es malo que lo diga, porque le tomo la palabra que yo le hablo a una persona, algo va a ser ahí. Pero lo que se refiere a esa escritura, hermanos, es a la misma palabra de Dios que sale, y dice en el versículo 11, así será, cuando está comparando, el así está hablando de la lluvia y de la nieve que cae a la tierra, hace fructificar la semilla, ¿verdad? Y de ahí comemos. Eso es lo que está comparando el Señor. Ahora dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Y note que está hablando de futuro. Y dice: no volverá a mí vacía. ¿Cómo? ¿La palabra va a volver? Sí. Arriba está hablando de la nieve y el agua, ¿verdad? Que va a tener un fruto. Y aquí está diciendo, ¿verdad? Que esa palabra que va a enviar, la que sale de su boca, bueno, va a volver a Dios. Pero ¿cómo que va a volver la palabra? Sí, porque va a salir para hacer un trabajo. Dice nuevamente, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará, óiganlo bien, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Entonces, cuando está hablando aquí el Señor, hablando en Isaías, está diciendo: yo voy a enviar esa palabra en un futuro, la voy a enviar, hará un trabajo y luego va a volver. ¿Y qué leímos en Juan? Está diciendo el Señor, verá que él había manifestado su nombre, les había enseñado a ellos el camino, estaba haciendo el trabajo del Señor e iba a volver al Padre. Entonces los discípulos no entendieron, como muchos todavía no entienden hoy en día. Pero ¿cómo que va a volver al Padre? Ah, sí, al lado derecho, porque dice que a la diestra del Padre, por no entender lo que significa diestra. Bueno, aquí dice el Señor: voy a enviar mi palabra, pero va a volver a mí, no vacía, va a tener un fruto. Todo lo que yo le diga que haga, lo va a hacer. Por eso el Señor, cuando dice acá, dice: estos mandamientos no son míos, sino del que me envió. Y siempre está hablando de Dios como si fuera alguien aparte de él. Pero hermanos, si dice bien claro que el Padre estaba en el cielo y el Hijo estaba acá en la tierra, bueno, otro día vamos a explicar acerca de esos puntos donde parece que hay dos, los dualistas, y donde parece que hay tres, los trinitarios, o donde parece que no hay uno, los unitarios. ¿Qué dice la Biblia exactamente de eso? Entonces, eso es bien importante. Aquí está hablando, muy importante eso, hermano. Dios está hablando en un futuro, va a enviar a su palabra, pero la palabra va a volver a él, pero dice que hará un trabajo esa palabra. Y el Señor fue lo que vino a decir. Dice: yo he manifestado tu nombre a los hombres. Él estaba haciendo un trabajo. Yo he presentado tu evangelio, he presentado tu palabra. Y vino a morir por los pecadores. Por eso dice la escritura en Zacarías, en el capítulo 9, no recuerdo si es el capítulo 9, versículo 10, no recuerdo ahorita, ¿verdad? Donde dice, ¿verdad? Que dice, hablando Jehová, Yahvé o Ja, el antiguo pacto, el Dios del antiguo pacto, dice que lo mirarán a él, a quien traspasaron. Pero ¿cómo pueden traspasar a Dios? Si Dios es espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. ¿Cómo dice el Señor que lo van a traspasar? Bueno, pues en la persona de Jesús, porque Jesús es Dios. Mi palabra irá. Y su palabra se manifestó conforme a Juan capítulo 1, versículo 14, dice
mi palabra, ¿verdad?, se hizo carne, es decir, se manifestó en ser humano, es lo que está diciendo la palabra del Señor. Esa palabra que creó los cielos y la tierra, cuando Él decía, hágase la luz, se hacía, lo que dice el Salmo 33, ¿verdad?, Él mandó y existió, o sea, punto, porque la palabra es la que crea. Ahora, cuando el Señor dice, porque salí del Padre y al Padre vuelvo, ellos entendieron después de que efectivamente había salido del Padre, porque es la palabra que salió de Dios. Eso es bien importante, hermanos, que usted se lo grabe. No es que sea alguien diferente a Dios, no. Simplemente dice Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible. Lo que no podemos ver del único Dios invisible, lo vemos a través de Jesús. Como en otras ocasiones se manifestó Dios también, bueno, ahora se manifiesta en la persona de Jesús. ¿Por qué tiene que regresar al Padre? Porque de ahí salió. Y el Espíritu procede del Padre, porque de ahí salió también. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, dice la Escritura, donde está el Espíritu del Señor, habla del Señor Jesús, ahí hay libertad. Entonces, hermanos, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y está hablando de revelación. Si usted lee esa parte, está hablando de revelación. Por eso es bien importante escudriñar la palabra de Dios. No se enrede, no se haga bolas, como decimos en México con la Escritura. No, apunte, lea, no sea negligente, no sea perezoso, apunte. Ok, aquí dice que es el Padre, aquí dice que es el Hijo, vamos a ver de quién está hablando. Y cuando menos le espere, si se quita la pereza espiritual y de veras se mete a estudiar y ora a Dios, va a entender lo que entendieron los discípulos. Los discípulos no entendieron que era otro diferente a Dios. Dijeron, hemos entendido, hemos sabido, ahora sí, ya no nos hablas por parábolas, ahora entendemos de que tú saliste de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que creó todas las cosas. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. Vino, hizo un trabajo, presentó el nombre del Señor y se tiene que retirar. ¿Por qué? Porque tiene una función y luego se retira. Después volverá Jesús. Y vamos a ver qué revelación trae Jesús al ser humano. Si no entiende uno con todo esto quién es la palabra de Dios, vamos a ver la revelación de Dios, hermanos, o la revelación de Jesús en el nuevo pacto. Y acompáñenme a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, del 11 al 13 nada más. La Biblia es muy sencilla, los difíciles somos nosotros. Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 19, del versículo 11 al versículo 13. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, Apocalipsis 19, versículo 11. Oiga lo que dice aquí. Y vi el cielo abierto. Acuérdense, cuando dice cielo abierto habla de revelación. Eso lo vimos en el estudio de cielos abiertos. Dice aquí, y vi el cielo abierto, o sea, una revelación, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero. No dice Jesús, no dice Manuel, no dice consejero, Dios fuerte, Padre eterno, todos son títulos. Dice aquí, fiel y verdadero, que era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y guerrea. 12. Dice, y su enojo era, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito, oiga, esta es bien importante, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Cuál era el nombre entonces? Ahí vamos a ver. Versículo 13. Y él estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado la palabra de Dios. Yo sé que la mayoría dice verbo de Dios, pero cuando dice la palabra de Dios, automáticamente a nosotros entendemos quién es el que está hablando ahí. Era la palabra de Dios. Por eso cuando el Señor dice, vendré a vosotros, ya en espíritu, viene en espíritu, pero luego después volverá el Señor con ese cuerpo glorificado con el que resucitó, vendrá otra vez. Por eso ya está aquí con nosotros, sí, porque no nos dejó huérfanos, porque Él es el Espíritu, Él es la palabra de Dios, la palabra de Dios es Espíritu. Pero vendrá un día también el Señor a juzgar, vendrá como juez en aquel cuerpo que Él tomó de ser humano y luego fue transformado ese cuerpo, y ese cuerpo es un cuerpo glorificado. Ese cuerpo volverá otra vez y va a venir a juzgar, que es donde aparece el Señor en Apocalipsis 14 y Apocalipsis también 19.
No es un cordero literal, así hablando de un animalito, ¿no? Pero también se le conoce como cordero. ¿Por qué? Porque es el que fue sacrificado por nosotros. Todo esto, hermanos, son figuras. Por eso dice la Biblia que hay un solo Dios. Y su palabra fue la que creó todas las cosas, porque cuando Él dice, hágase esto, se hace. Por eso hoy en día los charlatanes, esos profetas que están diciendo, oh, el Señor me mostró y me dijo esto y esto, y luego no resulta, no les sale, ¿verdad? Es una mentira. Y luego, oh, es que el diablo se puso en medio. Oiga, entonces quiere decir que la palabra de Dios tiene que pedir permiso al diablo para que se efectúe o para que se cumpla. O la palabra de Dios es menos poderosa que Satanás, o cómo está. Porque esos charlatanes hoy en día están diciendo, es palabra de Dios. Cuidado, mi hermano, cuidado con esas mentirotas. ¿Por qué? Porque estás poniendo, hermano, por los suelos a nuestro Señor. Eso es una falsedad lo que vemos hoy en día. El profeta de Dios va a hablar palabra de Dios y tiene que cumplirse tal y como lo dice el Señor, si es que es profeta de Dios. Pero si anda nomás ahí jugando profeta, cuidado, porque ahí sí hay un peligro grande en su vida espiritual. Por eso, hermano, tenga mucho cuidado. Si dice usted que es profeta, tiene que realmente calificar conforme a la palabra de Dios, porque usted está hablando palabra de Dios. El profeta es la voz de Dios. Así de fácil, la voz de Dios. Muy delicado eso. Así que no se cuelgue cosas que no le pertenecen, ni ande presumiendo lo que no es de usted, porque tenga mucho cuidado, porque Dios le demandará eso también de su mano. Ahora, para finalizar esto, hermanos, bien importante. No es que haya otro Dios, ni otros dioses, ni muchos dioses, no. Es un solo Dios. Pero su palabra la mandó para que hiciera un trabajo. Su palabra. Y su palabra va a volver al Padre. Por eso es que Cristo vuelve al Padre. Porque mientras que estuvo aquí, que nació de la Virgen María, hizo su trabajo y dice, vuelvo al Padre de donde salí. No va al lado derecho como muchos creen, no. Dice de donde salí. ¿Por qué? Porque Él es la palabra que dice Juan 1, del 1 al 3. Dice que Él creó todas las cosas y todo lo que hay fue también hecho por Él, ¿verdad? Porque Él es la palabra de Dios. También Colosenses 1, del 15 al 17 me parece que está por allá, apúntelo ahí. También dice que todo fue creado por Él. Entonces, eso es bien importante que entendamos, que todas las cosas que creó fue por la palabra de Dios. Colosenses 1, 15 al 17, si mal no recuerdo. Juan 1, que leímos ya ahorita, del 1 al 3, y versículo 14, Isaías 55, lo que hemos leído. O sea, todos estos versículos, hermano, hablan de la palabra de Dios. La palabra de Dios que fue encarnada, o fue esa carne. Entonces, esa palabra, que es espíritu, que creó todas las cosas, no es que Dios creó unas cosas, y el Hijo creó otras cosas, y el Espíritu creó otras cosas. No, todo es un solo Dios. Un solo Dios. Un solo Dios verdadero. Por eso dice el Señor, dice que te conozcan a ti, el verdadero Dios, y a tu Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Dios. Y eso, hermanos, está bien claro en la palabra del Señor. No hay confusión en lo absoluto. No inventa doctrinas que no son bíblicas. Esto es palabra de Dios. Cristo es la palabra de nuestro Dios. La única palabra que hay es el Señor Jesús. Volverá un día, como lo vemos aquí en Apocalipsis 19, volverá un día también a hacer juicio, pero ese nombre que tiene ahí escrito se llama palabra de Dios. Y esta, hermanos, hoy tenemos es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la Biblia termina con Apocalipsis, porque Apocalipsis habla de la revelación de la palabra de Dios. Y esto, hermanos, que está hablando hoy en día, representa al mismo Señor. Alguien dice, oh, pero son hojas, no tiene mucha importancia, ha habido gente que las quema, que las desaparece, que las prohíben. Claro que sí, porque no está en la letra, no está en la tinta, no está en el papel, está en lo espiritual. Cuando usted lo cree y lo practica y lo toma para usted, ahí es donde trabaja el Señor. Acepta al Señor en su corazón, dígale, Dios mío, entra en mi vida, gobierna mi vida. Tiene problemas con el alcoholismo, la drogadicción, quizá la homosexualidad, quizá las pandillas, quizá anda metido en lo que no tiene que andar por ahí y no sabe cómo salir, quizá se metió en la brujería y no sabe cómo salir. Déjeme decirle que la respuesta está en Dios. Aún si usted no cree en Dios y no cree nada de esto, déjeme decirle que aún para usted, yo fui ateo por muchos años y también para usted hay palabra de Dios. Porque Dios quiere algo. Adentro de usted siempre hay algo, aunque diga que es ateo y que usted odia a Dios o lo que sea. Déjeme decirle que todos en algún momento de nuestra vida nos cuestionamos si existiera un Dios. Y eso a mí me pasó en 1987. Recuerdo bien porque un amigo mío se acaba de suicidar
y recuerdo muy bien esa trágica historia. Fue un 31 de diciembre del 86, para amanecer el 87. Entonces mi amigo se suicidó, fuimos para allá, nos hablaron muy bonito de Dios ahí, un evangélico nos empezó ahí a hablar, puros jóvenes. Entonces cuando habló de Dios y todo eso, yo me fui a la casa y dije, ¿y si existiera Dios? Y nada más de pensar que si existiera Dios, porque yo no creía en eso, ¿verdad? Me agarré llorando. Y yo me limpié la vida y dije, no, ¿qué estoy pensando? No, está mal. Y eso pasó en el 87, pasaron más años después, y después me volvió a preguntar lo mismo, ¿verdad? Dije, bueno, ¿y si existiera Dios? Y volvió otra vez mis lágrimas a derramarse, y dije, no, esto no es para mí, ¿verdad? Porque era emocionalismo, sino fue hasta cuando el Señor me alcanzó que entendí que había un solo Dios. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tantas cosas pasan en el mundo? Es lo que me cuestionaba y se cuestiona la mayoría, precisamente por eso, porque dejamos que lo malo esté abundando en el corazón del hombre y es el enemigo de nuestras almas. Pero deje que el Señor obre su vida y la va a cambiar por completo, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios transforma su corazón. Deje que la palabra de Dios, que es el mismo Señor, entre a su vida y se va a dar cuenta lo hermoso que es vivir el cristianismo. No la religiosidad. La religión está llena de religiosos. Acepte al Señor en su corazón y deje que Él lo guíe. Se va a dar cuenta lo hermoso que es creer en la palabra del Señor. Bueno, pues hoy terminamos este estudio. Quiero invitarle esta tarde. Vamos a tener estudio aquí mismo, en el local, en el templo. Lo tendremos a las 6:30 de la tarde, horario aquí de California, en el 9020 Hastings Boulevard. Y estamos aquí en el Riverside. No podemos grabarlo porque como hay preguntas y a veces se extiende demasiado, es lo malo que no podemos grabarlo, pero le invitamos. No levantamos colecta, ni estamos pidiendo un número de teléfono ni direcciones para ver si usted quiere venir o lo invitamos a su casa, obligarlo, nada de eso. Tiene libertad de venir y también de irse sin ningún problema. Lo que sí, traiga su Biblia, pero si no tuviera, aquí le prestamos una Biblia y también su cuaderno. Si no tiene, aquí le prestamos uno. Pero la intención es de que leamos juntos la palabra del Señor. Vamos, el tema de esta noche es acerca de la venida del Señor. Vamos a hablar acerca de los falsos profetas, de los falsos cristos, ver todo lo que están moviendo hoy en día, es el tema de este día, y también de la destrucción del templo, que eso es algo que tenemos que analizar. Bueno, vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude, y desde luego sigan meditando su palabra, hermano, júntense a su casa, lean la Biblia, escudriñenla, porque no te imaginas las bendiciones tan grandes que tiene para usted. Aunque sea cristiano, muchos están descuidando la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, le damos gracias por esta bendita, Señor, palabra que nos ha dejado. Palabra que creó los cielos y la tierra. Palabra, Señor, que transformó la vida de muchos hombres y mujeres. Palabra que sigue transformando nuestras vidas hasta el día de hoy, Señor. Palabra que está revelada para nosotros todavía, Padre. Y no porque seamos buenos ni mejores que los demás, sino por su grande misericordia. Ahora entendemos, como los apóstoles entendieron, Señor, ¿qué quiere decir volver al Padre? Volver de donde salió. Ahora entendemos que salió de Dios porque su palabra así lo dice. Vendría a esta tierra así como el agua, como la nieve cae a la tierra y riega las plantas y hay un fruto ahí. Así también esta palabra va a venir y va a hacer un trabajo. Vino y se fue, Señor, porque tenía que volver al Padre, porque la palabra fue manifestada en carne y esa palabra tenía que nacer, crecer y morir aquí en este mundo para derramar sangre por nosotros y después de terminado su obra, volver al Padre, porque esa palabra nunca vuelve vacía. Ahora entendemos, Señor, el por qué su palabra dice que usted está entre nosotros, porque su palabra sigue viva. Su Espíritu Santo mora en nosotros y nos va a revelar lo que dice su palabra, Señor. Hay tanta confusión hoy en día, Padre, con las nuevas revelaciones o revelaciones viejas y torcidas, Señor. Pero su palabra, Señor, nos invita a que meditemos, escudriñemos la palabra, porque ahí está la bendición de nuestra vida espiritual. Señor, gracias por este momento que nos permite estar juntos y los hermanos que van a estar escuchando, no nomás el día de hoy, sino también mañana, que también puedan llegar a entender lo que dice su palabra. Por aquel que no cree en la Biblia o no cree en un Dios, Señor, creador, le pedimos también por él, porque sabemos, Padre, que también para ellos hay una palabra y sabemos que tiene también un propósito su palabra en el corazón de ellos, Señor. Gracias por esta bendición y gracias por los hermanos que nos acompañan siempre con estos estudios, Señor. Gracias por todas las bendiciones y las pruebas en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga a todos y nuevamente la bendición, ¿verdad?, del Señor esté con todos ustedes. Recuerden, medite la palabra de Dios, ore y Dios le va a revelar grandes cosas que ya están reveladas, no son misterios, ya están reveladas. Dios les bendiga y será primero Dios mañana a las 2 de la tarde, si nos permite vida, nos presta vida, 2 de la tarde, el lunes 7 de la noche
y también viernes 7 de la noche, con el favor de Dios, se nos presta vida y salud. Dios les bendiga a todos.